Y os lo venimos contando en las últimas horas, y es que varios socios de la cooperativa San Francisco de Villanueva del Arzobispo han denunciado ante la inspección de cooperativas a la actual presidenta de la cooperativa San Francisco, Santi Arroyo, y al vocal tercero del Consejo Rector. Han sido un total de 34 socios y lo hacen, dicen, por vulnerar los derechos de dichos socios en materia de información como electores y elegibles para cargos del órgano social y el derecho a participar en la actividad de la sociedad cooperativa. La denuncia además cuenta con el respaldo firmado de más de 150 socios de la cooperativa. Y nos hemos puesto al habla con la abogada que representa a estos socios que han hecho la denuncia, Montse López. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, hola, buenos días. Cuéntame, ¿cómo ha surgido esta cooperativa, esta denuncia y por qué? Te voy a hacer una exposición más o menos general y luego ya incidimos sobre más los puntos que veas que necesitas que te aclare. Pues venga, dale. Antes de todo quiero empezar por transmitir un mensaje de tranquilidad a los socios, porque la situación de la cooperativa, que antes se ha hablado mucho de si había irregularidades, de si tal, la situación económica o financiera de la cooperativa es buena y ahí en definitiva no falta un euro, que es lo que importa. Ahora, los socios que represento, que son, como has dicho, un total de 34, los que han dado poderes y están más o menos dispuestos a encabezar. Por supuesto, hay un apoyo social mayor que prefiere mantenerse, pues digamos, en retaguardia. Estos socios han denunciado no a la cooperativa, sino, como has dicho, hemos denunciado a doña Fuensanta Arroyo, actual presidenta, y a don Francisco, que es ¿se llama Francisco? Sí, Francisco Javier Moreno, que es el vocal tercero, por las irregularidades que cometieron precisamente para llegar a ocupar los cargos que ahora ostentan. Es para esas personas para las que estamos solicitando una sanción, que es la que contempla la ley, por las vulneraciones que has indicado tú antes, que puede ir desde los 3.000 a los 30.000 euros. La denuncia, para que nos entendamos, porque esto es un proceso largo, parte de 3 asambleas generales. La primera es la del 24 de junio, que fue la que supuso que el anterior Consejo Rector quedase en suspenso. Después de la del 24 de junio hubo un intento de asamblea, que sería la del 31 de julio, que fue judicialmente suspendida. Y luego ya nos encontramos con la barbaridad de la del 18 de agosto del 2021, que es en la que las personas denunciadas obtuvieron sus cargos. Claro, eso hay que aclararlo bien. La última asamblea del 18 de agosto fue ya donde se eligió la nueva Junta Rectora, ¿correcto? Sí, por eso digo, 3 asambleas. ¿El hecho más irregular en cuáles de esas 3 asambleas, según vosotros, está? Ahora te lo voy explicando porque cada una tiene lo suyo, ¿vale? Partimos de la del 24 de junio, la que supuso la suspensión del Consejo Rector, que en ese momento existía. Hay un grupo de socios opositores al Consejo Rector que existía, comparecieron o hicieron comparecer a un abogado, don Luis Fernando Salido. Ese abogado lo que hizo fueron 3 cosas. En primer lugar, propuso el ejercicio de un mecanismo que es extrañamente utilizado. Yo creo que, no sé si habrá alguna vez más que se haya utilizado, pero si lo ha sido muy poquitas. Y yo creo que, no sé si se atreven a decir la primera, pero vamos, en cualquier caso, un mecanismo extrañamente utilizado dentro del sector en general y, por supuesto, absolutamente desconocido para los socios que estaban allí convocados, que en realidad iban a aprobar las cuentas del ejercicio anterior, del 2019-2020. Pues bueno, propuso el ejercicio de ese mecanismo, que es la acción de responsabilidad social. Para proponer ese mecanismo, lo que hizo es utilizar un informe pericial que indicaba que con ese informe se justificaba el ejercicio de una acción de responsabilidad social. Pero ese informe en sí no justificaba en ningún caso el ejercicio de la acción social. Y eso no lo digo yo, lo dice el propio perito que hizo el informe
que cuando se enteró de que se había utilizado para eso, no podía dar crédito a que hubiesen utilizado ese informe para hacer una acción de responsabilidad social. A ver si nos enteramos. ¿Exactamente qué tipo de irregularidad, porque podemos llamarle irregularidad, ¿sí? ¿Irregularidad a qué? ¿Y cometió este abogado? No vamos, no sé si es irregularidad. Lo que hizo es manipular a la gente, es decir, O sea, es un quítate tú que me pongo yo. Según vosotros, este abogado, y lo decís vosotros, lo que intentó es manipular a la gente. No es que, no sé explicártelo, a ver la palabra. Utilizas un informe que no sirve de base para lo que tú pretendes hacer, pero que los socios no conocen. Y si tú le dices a los socios que están allí, de este informe se desprende motivos para acción de responsabilidad social, los socios no se leen el informe. Pero luego, con posterioridad, indico que el propio perito que elaboró ese informe, no yo, no otro distinto que opina distinto, no, el propio perito que elaboró el informe dice, pero sin informe no hay motivos para esa acción. Sin embargo, allí sí se les comunicó que en ese informe sí había cualquier tipo de... Claro, esa es la idea que transmitió el abogado, pese a que ese informe... Lo que dijo el abogado, él lo dijo a sabiendas que no estaba diciendo, según vosotros, la verdad. Pues eso ya no lo sé. Lo que sí sé, porque he visto el informe, es que el perito le dijo reiteradamente que por los datos, que era un informe muy parcial, que tenía muy pocos datos, lo que el abogado le había facilitado, que para pronunciarse debería conocer, como es normal, la documentación que había en la cooperativa. Entonces era como un informe que el propio perito no sabía para qué se iba a utilizar. Según los socios... Pero yo sí quiero pararme en los datos claves, que según los socios denunciantes, lo que este abogado contó allí a los socios que se reunieron en aquella asamblea del día, ¿qué día? ¿El 24 de junio? 24 de junio del 2021. No era del todo cierto, ¿correcto? Eso sí, correctísimo. Se utilizó un informe que el propio perito dice, que lo elaboró, dice que no sirve para eso, que en ningún caso... Vale. El informe que se utilizó no servía para lo que allí el cometido... No, eso, vamos, eso es una verdad absoluta. Vale, avancemos, Monse. Segunda asamblea, ¿qué pasó? Vale, entonces, comparece en la asamblea del 24. Propone un mecanismo que se utiliza muy pocas veces, porque además es un mecanismo muy complicado y puede llevar una condena en costas, tienes que acreditar que existe una responsabilidad, que en base a ese informe no se puede acreditar esa responsabilidad. En fin, propone el mecanismo, utiliza un informe que no sirve para eso y finalmente, ¿qué hace? En esa misma asamblea priva de voto a 17 personas, a los miembros del Consejo Rector existente, al comité técnico y ya para colmo de los colmos, hasta a los suplentes, que ahí no tienen nada que ver los suplentes, que precisamente cuando se suspenden los anteriores son los que deben de ocupar sus cargos, pero ahí... ¿Pero quién le priva de ese derecho a voto? ¿Cómo? ¿Quién les priva de ese derecho a voto? El mismo abogado, don Luis Fernando Salido, cogió su microfonito y dijo que estas personas no podían votar porque según la ley de cooperativas era incompatible que votasen. Eso no es cierto. ¿Pero un abogado en una asamblea puede hacer y deshacer de esa forma que vosotros estáis diciendo? ¿O el socio no es soberano? Me parece asombroso, me parece asombroso, pero lo hizo. De hecho, consta en acta notarial que se obligó a los del Consejo Rector, a la gente que había allí, a abandonar la mesa. O sea, es una cosa como demencial, pero pasó. Vale, venga, avancemos más todavía. Vale. Pues a esas personas se les privó del derecho de voto, se dijo que no podían votar porque como se refería a ellos, pues era incompatible. La ley de cooperativas no recoge esa incompatibilidad, eso no es cierto, porque igual que un socio puede votarse a sí mismo en una asamblea, pues igualmente puede votar en contra de su revocación, lógico. O si si pensamos que esta es como una especie de moción de censura, es como si al PP no lo dejan votar cuando se vota la moción de censura. Perdona, yo voto. Luego ya se decidirá lo que diga la mayoría, pero yo tengo derecho a votar. Bueno, sea como sea, privaron de voto a 17 personas. Eso está claro, más cosas. ¿Por cuánto salió aprobada esa acción de responsabilidad social? Por 88 votos a favor, 80 en contra. Con lo cual, si hubiesen votado todas las personas, el resultado habría variado sustancialmente. Evidentemente. Vale. Evidentemente. No habría, ya se habría acabado todo. Más pero cosas, no lo vale.
Entonces, en esa asamblea que ganan por 8 votos, privando a 17, una vez que ya se han llevado todo por delante, incluidos los suplentes, que son los que deberían de ocupar esos cargos que se quedan vacantes, entonces proceden a, también a propuesta del mismo abogado. ¿Cómo se lo hace? Pues no lo sé, también acabó presidiendo la mesa del 18, no sé cómo este señor ha hecho todo lo que ha hecho, pero bueno, lo ha hecho. El tema es que ese propio abogado dijo que para no paralizar la marcha de la cooperativa, el Consejo Rector estaba en suspenso, propuso otorgar poder de gestión ordinaria y representación a 3 socios de los que había allí presentes. Y esos 3 socios, además de tener representación ordinaria y gestión, deberían de convocar una asamblea para elegir a un nuevo consejo rector. ¿Vale? Recordemos una cosa, este abogado, según tengo entendido, era un abogado que representaba a un socio o a varios socios, no lo sé. No era un abogado contra... Depende, unas veces aparece representando a una socia, María del Carmen Pinel, creo, pero otras veces, cuando, por ejemplo, encarga el informe, lo encarga, creo que el informe en representación de un grupo de socios. Vale, pero en ningún momento fue un abogado contratado por la cooperativa para que pusiera orden jurídica en el asunto, ¿no? De hecho, la cooperativa tenían un abogado al que no le hicieron absolutamente ningún caso, que avisó de todas las irregularidades. Venga. Él era el alcalde elegido. Seguimos. Bueno, seguimos. Se nombra a estos 3 socios con poder de gestión, representación y que convoquen asamblea. En estos 3 socios están, que de ahí deriva todo lo que han podido hacer a continuación, doña Fuensanta, el vocal tercero, y don José María Martín, que era el que ostentaba el cargo de presidente, que por supuesto no pudo hacer nada, porque los otros decían 2 contra 1, mayoría, por lo cual no pudo hacer nada para evitar todo lo que ha pasado. Bueno, esos 3 socios designados lo que hicieron es cumplir su mandato, estuvieron gestionando, porque de hecho la cooperativa tuvo su gestión desde el 24 de junio hasta el 30 de julio. Estuvieron un mes funcionando, la cooperativa funcionaba con normalidad, la sección de crédito, todo. Y aparte convocaron la asamblea de 30 de julio, ¿vale? Ya entonces hemos pasado a la asamblea del 30 de julio, desde la del 24 de junio a la de 30 de julio. Segunda asamblea. ¿Qué sucede en esa asamblea? Pues que, claro, parte de las personas que se le había privado, no todos, pero una gran parte, que se le había privado de voto legalmente en la asamblea del 24, ejercieron su derecho, porque lo tienen, y solicitaron del juez, le dijeron al juez, mire usted lo que ha pasado, que nos han quitado el voto al 17, que han ganado por 8, que me han echado, que cuestan hasta que he tenido que abandonar la asamblea, vamos, abandonar la mesa me refiero. Y esto es lo que ha pasado, le pusieron los datos al juez sobre la mesa, y el juez, no porque le dio la gana, sino por los datos que tenía, porque un juez valora que existe una apariencia de buen derecho, que se llama eso, es decir, que con los datos que maneja eso pinta mal, que realmente algo raro ha pasado, el juez lo que hizo es suspender la asamblea. ¿Qué pasa entonces? Pues que cuando se ordena la suspensión de la asamblea, ese auto que suspende la asamblea llega y se notifica a la asamblea. ¿Qué día era? A ver, el 27 de julio. Sello de entrada, selladito por la cooperativa, 27 de julio. ¿Quién había allí? Los 3 socios. Se le comunica, llega la procuradora, le indica que tienen que parar la asamblea. Vale, ¿qué hacen Fuensanta y don Francisco Javier? Pues al día siguiente, increíble pero cierto, dan orden por escrito de no desconvocar la asamblea. Imagino que los trabajadores le dirían, esto es una locura, si un juez no está diciendo que suspendamos, ¿cómo no vamos a suspender si hay una resolución judicial? Si esto parece el proceso de Cataluña. Correcto. Si hay una resolución, tú no puedes saltártela. Hay una resolución judicial y a pesar de ello convocan la asamblea para el día siguiente. Sí. Y dice, dan orden por escrito en la que dice que damos órdenes de no desconvocar porque no se nos ha notificado el auto que tiene sella de entrada de la cooperativa y que la procuradora se lo estuvo hablando con ellos, explicando lo que era, pero bueno, al fin y al cabo, sello de entrada. Y dicen, no se nos ha notificado el auto y somos mayoría, pues por escrito, imagino que hay tantos de los trabajadores que querían cubrirse las espaldas para esa barbaridad, convocaron la asamblea que el juez había dicho que no se convocara. Perfecto. ¿Qué hacen además ese mismo día? Entonces los socios pues, van el día 30 de julio porque estaban convocados, porque ellos ordenaron no desconvocar. Por lo cual todos los socios convocados para la asamblea se presentaron a votar.
Vale, venga, pues es que nos queda en torno a 8 o 10 minutos para esta entrevista Bueno, mira, y quiero por que eso vayas quiero continuar. resumiendo. Te lo digo rápido. Venga, dímelo rápido. Convoca. ¿Qué pasa el día 30 de julio entonces? Pues que se presenta otra vez el mismo abogado ante los socios indebidamente convocados, don Luis Fernando Salido. Y empiezas a decirle que a partir de ahora no se sabe lo que va a pasar con la cooperativa, que no se sabe si va a abrir o no. ¿Por qué? Pues porque fue Santa y Javier, y don Francisco Javier, el mismo día 30 de la convocatoria, lo que hicieron es cesar en sus cargos. Que eso no se puede hacer, porque a ti te cesa un superior. Tú no te puedes autocesar, puedes dimitir, renunciar, pero a ti nadie te cesa. Bueno, pues ellos se autocesaron. ¿Qué supuso eso? El bloqueo de la cooperativa y de la sección de crédito. Pero claro, apareció el que estamos hablando, el abogado, y le dijo a los socios, no, es que como no se ha celebrado la asamblea, porque la ha prohibido el juez, pues eso es lo que tenemos. Hasta que no haya asamblea, pues no hay gestión, todo está paralizado. Claro, un poco los socios se Todo está asustaron, ¿no? paralizado porque ellos cesaron. Pero claro, al decir eso, lo normal es que el socio se preocupe, diga, uy, ¿qué está pasando aquí? Evidentemente. Y No es que estaba todo paralizado. Claro. Vale. Una locura. Vale, sigo porque si no, no continuamos. Sí. Después de paralizar la marcha de la cooperativa, que imagino que fue lo que hicieron precisamente por eso, dijeron, ¿qué pasa? ¿Que no voy a tener asamblea? ¿Que me la habéis suspendido? Espérate, que la vamos a celebrar. Cesan la cooperativa bloqueada y entonces, evidentemente, los que habían instado las medidas solicitadas, después de que hicieron declaraciones en prensa sobre que había un vacío de gestión y las barbaridades que ellos provocaron con su cese, pues lo que hicieron los otros es, evidentemente, quitar las medidas cautelares. ¿Por qué? Pues porque estaba la cooperativa bloqueada, así no podía continuar para no perjudicar a los socios, no porque no llevaran razón. Vale, quitan las medidas cautelares y entonces se alza la suspensión y ahí ya llegamos a la tercera asamblea, que es la del agosto, 18 de agosto. Una vez que le llega el auto que levanta la suspensión, porque las otras personas, ante la situación de bloqueo, quitaron las medidas, podían haber convocado asamblea pues dentro de 15 días, que es el mínimo legal. Pero en lugar de hacer eso, como yo no sé lo que están haciendo con la ley, pues decidieron hacer una asamblea, la convocó el 17 para celebrarla. Una asamblea para elegir junta rectora, ni más ni menos. Unas elecciones, fueron unas elecciones. Sí, con un día de convocatoria. ¿Qué pasa con eso? Que obviamente no respeta el plazo mínimo de 15 días establecido en la ley y los estatutos. Es que eso es un mínimo. ¿Y de qué se deriva de no cumplir este mínimo? Pues que tampoco respetaron los requisitos de convocar en el periódico, no da tiempo, no respetaron los requisitos de notificación de los socios. O sea, yo tengo socios ausentes que me han mandado cartas que han llegado a Madrid, a Murcia, a Valencia, el día 25 de agosto, con matasellos. Si tú tramitas una notificación el 17, el servicio de correo después de las elecciones, correcto. Entonces, vale, hasta ahí ya lo tenemos claro. Yo quiero saber un par de cosas rápidas. Primero, un segundo, entonces, no solo se vulneraron los derechos a votar de esa gente, porque todos los socios ausentes no pudieron votar, pero es que la gente que estuviera en Villanueva, que se hubiese ido a pasar unos días al Cortijo, por ejemplo, el Tranco, tampoco se han enterado de eso. O sea, es una locura de un día para otro. Aparte que hicieron más, excluir candidatura. Hay 6 socios que querían presentar candidatura y le dijeron, no, es que como no respeta el plazo mínimo de 5 días de antelación a la celebración, pues no tramito la candidatura. ¿De todo eso tenéis prueba? Absolutamente todas. En el acta notarial consta, en el acta notarial, que se excluyen las candidaturas porque no se habían presentado 5 días antes de la celebración de la asamblea. Si las elecciones se convocan de un día para otro, todo el mundo, nadie ha cumplido los 5, claro. Pues a eso voy. Claro. Vale. Y entonces, yo quiero saber, esa historia, Montse, no la sabemos ya. Lo que al final lo que pasó, porque ya hubo un socio que vino aquí a estos estudios a contarlo. Yo lo que quiero saber es qué consecuencias puede tener esta denuncia y si esta denuncia puede invalidar el proceso electoral del día 18 de agosto. No, esto es un procedimiento sancionador. Estamos ante la inspección de cooperativas, servicio de inspección de cooperativas, ni siquiera registro de cooperativas, dependen de lo mismo, pero son órganos independientes. Esto es un procedimiento sancionador, que lo que han cometido está calificado como
falta muy grave, es la que tú has dicho, vulneración del derecho a voto, porque se vulneró la participación, porque se excluyeron también puntos del orden del día, porque había unos socios que querían que se tratase sobre la acción de responsabilidad, porque oiga si esa acción no se sostiene, ¿para qué tenemos al consejo anterior en suspenso si a lo mejor no hay motivo? ¿Y para qué va la cooperativa a gastarse un dinero en un pleito ejerciendo una acción que luego se va a perder? Pues esos puntos se metieron en el orden del día y también contra en acta, que lo han sacado ellos también, porque ellos también decidieron que eso no procedía. El tema a nosotros nos ha llegado el rumor también de que algunos socios tenían intención de impugnar ese proceso electoral. ¿Tú qué sabes de eso? ¿Perdona? Yo también he impugnado, sí, lo tengo también impugnado oficialmente. O sea, está impugnado oficialmente, ¿no? Por supuesto. ¿Y eso qué recorrido tiene? Es un procedimiento sancionador de la cooperativa. Vale. Vamos a dejarlo claro. Lo que estamos hablando ahora mismo es un procedimiento sancionador para la presidenta y para el vocal número 3, que es el del nombre, perdona, ¿cómo me has dicho? Francisco Javier Moreno. Moreno, vale. Esto es un procedimiento sancionador y ahora lo que yo te pregunto es, ¿oficialmente hay gente que ha impugnado las elecciones del día 18 de agosto? ¿En el juzgado te refieres? Por supuesto que sí. Vale. ¿Y eso cuándo sabremos algo? ¿Eso cómo va de lento o de rápido? Ese es el problema, ese es el auténtico problema que tenemos. O sea, yo no tengo ninguna duda de que ellos saben que lo que han hecho está mal, porque cualquiera sabe que una asamblea no se celebra de un día para otro, cualquiera sabe que se han vulnerado los derechos de los socios. O sea, lo que han hecho saben que está mal porque lo tienen que saber, salvo que sean tontos, no creo que sean tan tontos. ¿Qué pasa? La justicia es lenta. Mientras la justicia nos da la razón, ellos lo que pretenden es estar ahí, imagino, atender muy bien a la gente, normalizar la situación, que la gente se acostumbre a verlo y diga, oye, pues esta gente a lo mejor no es tan mala. No, o sea, ya, te entendemos perfectamente. No tengo ninguna duda de que se ganará, el problema es el tiempo. Que ese tiempo juega a su favor, porque ellos ya tienen lo que querían. Tenemos que terminar. ¿El proceso de impugnación lo has presentado tú en representación de ciertos socios o tú por tu cuenta? No, lo he presentado yo, lo he presentado yo a nombre de estos 34 socios. La impugnación de las elecciones, ¿no? Vale, pues ya está. La pena es que se nos acaba el tiempo y que tenemos que terminar la charla, pero efectivamente yo creo que ha quedado más o menos claro cuál es vuestra intención y por dónde va el asunto, a pesar de que lo que tú ya estás diciendo ya lo contó aquí uno de los socios que estuvo aquí con nosotros y nos quiso explicar de forma personal lo que había pasado. ¿Correcto? No, es que la asamblea fue una cosa patética. O sea, es que en la propia asamblea hubo 100 personas que se negaron a votar. Es decir, que los juzgados echan para atrás asambleas convocadas cuando se vulnera el derecho de 2 o 3 socios. Vale. Ahí había 100 firmas diciendo que se consideraban vulneradas. Monse López, muchas gracias por atendernos, ¿de acuerdo? Un placer. Venga, un saludo, hasta luego.